Y podemos ver en esta mañana cómo dice la palabra de Dios allá en el capítulo 33 de Éxodo. Dice, vamos a leer como hasta el 7 y posteriormente vamos a ir despejando cada versículo en la medida de lo posible. Que el Señor nos ayude a terminar con buen pie todo el contenido del capítulo. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Sigue diciendo, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba en el campamento. Lo vamos a dejar hasta por allí y continuaremos. Para tener algo así como una especie de introducción, para tener un panorama que nos ayude a contextualizarnos en el momento y el tiempo en que este libro se escribió, y para poder discernir ese qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo y cómo ellos podían aplicarlo a sus vidas. Entonces entendemos que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, agarra a este pueblo y llévalo hacia la tierra que yo le prometí a sus antepasados. Es lo que le está indicando el Señor a Moisés. Y yo no voy a subir delante de ustedes o con ustedes, porque este pueblo pecó y hizo lo que no debía. Mira, Moisés se hizo un becerro de oro, chico. Y esto no me agradó, por eso es que yo no voy a subir delante de ellos, porque mi santidad es posible que si yo subo en medio de ellos, mi santidad, el furor de mi ira pueda consumirlos. Es lo que así a grosso modo le está diciendo Moisés. Y le dice, mira, le dice asertivamente, mira, yo voy a enviar a mi ángel y les voy a dar el éxito, le voy a dar la victoria en militar, porque le dice que ustedes van a vencer a todos los pueblos. El ángel iba a vencer a todos los pueblos que estaban allí en Canaán, en la tierra, cuando ingresaran a la tierra prometida. Y entonces, lo importante acá es que el pueblo al escuchar esto, el pueblo escuchar esta noticia, esta mala noticia, por lo vergonzoso del pecado que ellos habían cometido, ¿saben? No celebraron nada, no hubo fiesta, no hubo gritos, no hubo panderetas, no hubo nada de eso. Al contrario, dice el texto que el pueblo se vistió de luto. Hubo lo que se pudiera entender a la luz del pasaje como que hubo mucho dolor por esta mala noticia de que Dios no iba a subir con ellos.
de que Dios le estaba hablando de las bendiciones, que los iba a llevar hacia la tierra prometida, esa promesa, que les iba a dar el éxito militar. Pero lo que no le pareció al pueblo es que la presencia de Dios, Dios mismo, no iba a ir con ellos. Y entonces, la idea acá es que puede ser que las bendiciones es que Dios nos da, algunos llaman a esas bendiciones, usted sabe, la salud, el éxito de carrera, los estudios, propiedades, una cuenta bancaria abultada con muchos ceros allí y otras cosas que pudieran considerarse que son de bendición. Pero a los ojos de este pueblo, ellos dijeron, no, Señor, no, esto no les agradó, no les agradó. Sería como que ellos estaban diciendo, no, Señor, es preferible que nos quedemos aquí en este desierto, contigo, que ir a la tierra prometida, todos esos éxitos, todas esas bendiciones, todas esas ofertas que tú nos estás diciendo, pero sin ti. Hubo un balance, hubo una consideración del pueblo ante el anuncio de esa mala noticia que Dios le estaba diciendo. Y a grosso modo, entonces, esta es la situación que se va a desarrollar a la luz de este pasaje en los siguientes textos. Y vamos a entrar ya en materia, vamos a ir conversando acerca de esto. Y en el primer bloque, en el bloque del versículo 1 hasta el 6, yo le puse acá una especie de subtítulo, le puse el desprenderse del orgullo y la prosperidad, o el privarse, o el prescindir del orgullo y la prosperidad. Le puse así ese título a esta parte, pero también a lo que sería el título del tema. ¿Sabe? Es necesario entonces que a la luz de la palabra, entonces nosotros podamos ver ¿de qué cosas necesitamos desprendernos? ¿Cuáles son esas cosas que Dios nos puede ayudar a ver, a distinguir, a percibir? De repente no las vemos y necesitamos entonces que Dios nos ilumine a través de su palabra para que podamos identificar ese tipo de fallas, de cosas que nos están impidiendo, que nos privan, ¿no?, de que la manifestación de la presencia de Dios en ese tiempo en la cual este libro fue escrito, o que la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la actualidad a la iglesia de hoy en día se manifieste en nuestras vidas. Sigue siendo el mismo Espíritu, pero en concordancia con el texto, entonces nos indica que es la presencia de Dios y que para el Nuevo Testamento entonces es la presencia, la manifestación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo una vez que viene en nuestras vidas, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos hecho el acto de aceptación personal de Cristo. Cuando viene entonces realmente el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Así las cosas, entonces podemos conversar. Cuando analizamos el texto, entonces ya estamos claros que Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, ¿sabe? El Dios omnipotente le ordena a Moisés, mira, marcha tú con este pueblo y llévalo a la tierra que yo le prometí a sus antepasados, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. De eso le estaba diciendo. Y también le dice, no, mira, el ángel va a ir contigo y va a echar a todos esos pueblos
de esa tierra prometida, comenzando por Canaán, y le hace un desfile de todo ese pueblo, el jebuseo, el eteo, el heveo, y le sigue diciendo, lo sigue instruyendo de qué es lo que Dios quería que él hiciera. No es algo así como que tengo la libertad muy sencilla de poder decidir si lo hago o no. No. Moisés era entonces un siervo del Dios Todopoderoso, del Señor. Su presencia se manifestaba en Moisés. Y entonces, ¿qué pasaba? Moisés, como siervo, entendido de que debía obedecer, estaba allí para cumplir así bien lo que Dios tuviera bien en indicarle, en orientarle, en guiarle, en decirle, en enseñarle, en explicarle para que se cumpliese lo que Dios había determinado. Sin embargo, Dios entonces añade allí, Dios le está diciendo, mira, pero yo no voy a subir contigo, Moisés, yo no voy a subir con el pueblo. Y este es el capítulo 33, estamos ligados al capítulo 32, donde posteriormente usted puede leer un poco allá y se percata de que fue el momento en que Moisés duró los 40 días y las 40 noches arriba en el monte, ¿verdad? Hablando con Dios, y que Dios le escribió la tabla de los mandamientos, y entonces abajo el pueblo se pervirtió haciendo lo malo, haciendo un becerro de oro y adorándole y fiestando y gozándose allí. Entonces, por este motivo es la causa principal de algunas causas, de algunos efectos que vemos aquí de parte de Dios. Y entonces le dice, yo no subiré. Ahora bien, ¿por qué es que Dios le dice a Moisés eso? Bueno, vemos en el versículo 3, le dice bien claro, allí usted va a leer, eres un pueblo de dura cerviz. Quédese allí en esa frase, eres un pueblo de dura cerviz. Y la idea, la configuración de esta frase, de esta palabra, eres un pueblo de dura cerviz, viene de la idea gráfica de los bueyes que araban el campo, y que se ponían rebeldes, no querían inclinar el cuello para que le pusieran el yugo, para que el granjero los utilizara para poder arrear el campo, ¿sabe? Para poder sembrar la semilla. De ahí viene, eres un pueblo de dura cerviz. Oye, chico, ¿ves? Entonces, lo que le está diciendo el Señor allí a Moisés, mira, chico, Moisés, es que este pueblo, esta gente es tan dura, es tan terca, es tan rebelde, que no quieren obedecerme. Se han rebelado, Moisés. Por eso es que yo no quiero subir con ellos, porque mi ira lo va a consumir. Les dice al final allá del 3. Entonces, sería importante reconocer si nosotros a veces somos como esos bueyes, ¿sabes? Que Dios nos está instruyendo, que Dios nos está guiando, que Dios nos está diciendo las cosas tal y cual como es que las debemos hacer, pero nosotros en nuestras pretensiones, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestro parecer, en la percepción personal que tenemos cada uno de nosotros, entonces queremos hacer eso que popularmente se dice, lo que me da la gana, ¿sabe? Y entonces, cuando usted se evalúa, cuando usted se revisa a la luz de la palabra, y entonces usted empieza a identificar, oye, Señor, mira, yo en estos días fui como ese güey, no me quise dejar que me pusieras el yugo, Señor. No me quise inclinar para obedecerte. No quise hacer lo que tú me estabas indicando, Señor. ¿Sabes? Es bien importante, hermano, que la palabra
usted filtre su vida por ella. No es su percepción lo que usted tiene aquí, en esa cabecita que Dios le ha dado el entendimiento, la capacidad de razonar, sí, pero le dio la capacidad de razonar para poder elegir sabiamente como conviene. Le dio la capacidad de ese razonamiento para que usted elija entre el bien y el mal, lo sepa distinguir. Sepa percibir que es Dios mismo que le habla a través de su palabra y quiere lo mejor para usted, como dice en Romanos, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Allí está eso. ¿Y dónde está esa voluntad de Dios? ¿Dónde la veo? ¿Cómo se configura? ¿Cómo yo sé que es Dios mismo que me está hablando? Aquí está, mire, aquí está. Está desde Génesis a Apocalipsis. No hay más revelación. Toda la revelación está aquí. ¿Sabe? Toda la profecía, toda la historia, toda la literatura sapiencial, Salmo, Eclesiastés, Deuteronomio, ¿sabe? Libros históricos, libros proféticos, todo está aquí. Hablando de eso, Cristo dice, para aquellos que no quieren percibir que sí es el Dios mismo que les está hablando, le dice, mira, si viene un mismo ángel del cielo predicándote algo que esté contrario a lo que está escrito aquí, no le creas, no le creas. Y aquí en esta iglesia, desde este púlpito, nuestro pastor Jaime Torrialba, ¿sabe? Y los servidores que estamos aquí, tienen un enfoque bien determinado. Enseñar la palabra con claridad, con transparencia. No se enseña confusamente, ni con visiones, ni con cosas oscuras. No, se enseña con la suficiente claridad para que usted quede persuadido de que es la verdad del Señor, Dios Todopoderoso, hablándole a su vida. Que no es ninguno de los que nos paramos aquí de este lado. Porque si usted... Hemos dicho eso en otras oportunidades. Si usted nos ve a nosotros, al pastor, a mí o a alguno de los servidores o servidoras de esta iglesia, usted ya erró. Porque somos hombres como usted. Nos equivocamos. Estamos en formación. Dios nos está perfeccionando, pero todavía no somos perfectos. ¿Sabe? También erramos, también nos equivocamos. Cuando nos pinchamos también nos duele, ¿sabe? Nos enfermamos, ¿sabe? No somos extraterrestres, solamente somos hombres y mujeres de Dios que hemos decidido rendir nuestra vida a los pies de Cristo para servirle, para su gloria y para su honra, para la expansión del reino sobre los cielos, del reino de la tierra sobre los cielos. Del reino de los cielos sobre la tierra. Entonces, revísese. Si somos tan tercos que no queremos entonces inclinar, ¿sabes? El cuellito para que Dios nos oriente, para que Dios nos guíe. Si somos tan cerrados que no queremos ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que soberanamente es el bien. Pensamiento de bien y no de mal tengo para vosotros. Entonces, frente a esta mala noticia, el pueblo se viste de luto. En el versículo 4 usted puede ver eso, allí, usted lo puede ver. El pueblo se viste de luto, vamos a quedarnos un poquito allí. El pueblo sintió un gran dolor, ¿sabe? Así como las personas cuando pierden un ser querido, así como toda la catástrofe que se ha vivido en los días anteriores, ¿sabe? Que se perdió gente de valor, ¿sabe? Y hay familias, hay localidades enteras donde se perdieron
ese tipo de personas, esos seres humanos de valor, donde perecieron personas que conocían al Señor, pero también perecieron personas que le conocían, ¿sabe? Y así, en ese tipo de dolor, en ese tipo de compungimiento, este pueblo se quebrantó, sintió dolor. ¿Por qué sintió dolor? Porque el Señor no iba a subir con ellos en medio del pueblo hacia la tierra prometida. ¿Sabe? Entendieron que era una catástrofe, así como el terremoto para ellos. En ese momento era una catástrofe que la presencia de Dios no estuviera en su vida, que no se manifestase Dios, porque ellos habían visto los milagros, las maravillas que Dios había hecho a su favor. Dios había dado luces gigantescas de cosas extraordinarias, excepcionales, para que este pueblo entendiera que Él era el Dios vivo y verdadero, el dador de la vida, el creador de todo. Entonces, es una tragedia que ellos pudieron experimentar, ¿saben? Bien, bastante. Y de eso, algunos de los que estamos aquí, también hemos podido experimentar eso, ¿verdad? Momentos difíciles, complejos, situaciones que nos vulneran, que nos sobrepasan, que nos abruman. ¿Sabe? Y bueno, entonces en medio de ese dolor que ellos estaban experimentando, dice en el versículo 4 allí siguiente, dice que y ninguno se puso sus atavíos. La acción de que ninguno se puso sus atavíos, usted puede ver en el versículo 5 y en el versículo 6. Quítate ahora, le dice el Señor, tus atavíos. Y entonces los hijos de Israel en el versículo 6 se despojaron de sus atavíos. Y allí me voy a quedar, allí en ese versículo, se despojaron de sus atavíos. Ustedes se acuerdan cuando predicamos hace unos días en el Salmo 18 que estábamos explicando de que Dios defendió y que despojó a David de su enemigo, del hombre que era más fuerte que él. Es la misma palabra aquí. Este despojo, lo que pasa es que en el lugar del Salmo 18 fue con violencia. Dios le arrebató porque era más fuerte que David y Dios le despojó para salvarlo, para rescatarlo. Pero aquí hay una forma verbal en el hebreo que explica que este despojo lo hizo el pueblo voluntariamente. ¿Saben? Voluntariamente. ¿Saben? Entonces, ¿pero qué son esos atavíos? Esos atavíos en el significado y para darle sentido a lo que el Señor les está diciendo a este pueblo, es que eran las joyas, el oro con que habían hecho el becerro de oro. Eran los adornos, las vestimentas que ellos utilizaban. ¿Saben? Y entonces eso significa que ellos actuaron voluntariamente para despojarse de todo eso, que no era solamente el simple arrepentimiento, ¿sabe? Por el luto, por el dolor, por la congoja, sino que tenía que haber una demostración delante de los demás en lo físico, para que se viera que no era solamente así, yo me equivoqué, Señor, perdóname. No, que tiene que haber una demostración delante del pueblo de que no era solamente arrepentimiento por el pecado, ¿sabe? Sino que se habían convertido de toda esa maldad que ellos habían hecho, ¿sabe? Y si usted no conoce a Cristo,
Si usted no conoce a Cristo, déjeme decirle que hoy es día de oportunidad, hoy es día de salvación. Y usted tiene que entender que el pecado le separa de un Dios santo y maravilloso. Y que si usted no se arrepiente, va a ir a una eternidad sin Cristo. Ah, no, hermano, usted me está acusando, usted me está condenando, no. Ya usted tiene quien la condene, quien lo condene. Aquí está la palabra de Dios. ¿Sabe? Ella lo condena a usted. Que si usted no acepta a Jesucristo y se arrepiente y se devuelve de sus malos caminos, usted va a ir a una eternidad. ¿Sabe? En algo que la gente no le gusta decir. Allí al lago de fuego y azufre, que llaman infierno. Ay, hermano, no, esas son fábulas y fantasías, esas son ilusiones. No, queridos amigos, queridos hermanos, lea la Biblia. El que más habló del infierno, ¿usted sabe quién fue? Cristo. Cristo mismo fue el que más habló del infierno. Y el infierno es algo auténtico, ¿sabe? Entonces, querido hermano, necesitamos despojarnos voluntariamente, ¿sabe? De todas esas cosas asociadas a ese pecado que podemos estar practicando. ¿Sabe? Usted tiene que desprenderse de eso, de todo lo que lo lleva orientado hacia lo malo, a practicar eso que a Dios definitivamente no le agrada. Ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez, ¿sabe? No, yo soy así, nadie me va a cambiar, ¿sabe? Usted necesita venir a los pies de Cristo y rendirse, humillarse, porque de eso es lo que se trata el arrepentimiento, de eso es lo que se llama, ¿sabe? El haber aceptado a Cristo. Entender con claridad que si no le acepta, ya usted sabe cuál es el camino. Entonces, si usted quiere tener un ejemplo bien gráfico de eso para los que son creyentes, ¿sabe? De ese testimonio, de ese arrepentimiento, de esas cosas que usted debe de hacer, usted puede ver el bautismo, ¿sabe? Lo puede ver allí. ¿Sabe? Cuando usted se arrepiente y da testimonio ¿de qué? De que aceptó a Cristo y de que vive para Cristo, y viene y se bautiza y pasa a ser miembro entonces de una iglesia y se congrega y se reúne y entonces empieza a crecer y a desarrollarse, porque esa es la voluntad de Dios, que usted crezca, se desarrolle y que viva en santidad, porque la finalidad de todo es que usted se conserve santo para su Dios, porque Él es un Dios santo. Y si usted no camina en santidad, su fuego, el fuego del Señor lo va a devorar, lo va a destruir, lo va a desmenuzar. Usted necesita, sí, estar dispuesto entonces a buscar ese perdón, querido hermano visitante, querido amigo. ¿Sabe? Hoy, no se vaya de aquí, no se vaya de aquí sin aceptar a Cristo. Porque no sabemos cuándo nos toque partir de esta tierra. Tenemos un hilo de vida muy finito, ¿sabe? Entonces, una de las cosas vitales en este punto es que si usted va a ir con el Señor, ¿sabe? Si usted va a estar en el desierto, y Dios le está diciendo que va a ir a la tierra prometida, pero que el Señor no está con usted, yo le aconsejaría que es mejor que se quede en el desierto con el Señor y no ir a la tierra prometida, ¿sabe? Sin Él. Yo se lo aconsejo, ¿sabe? También implica, una parte bien importante, es que tiene que ser un arrepentimiento sincero. Tiene que destacarse eso, ¿sabe? Que no lleva solamente la carga interna, sino que
todas esas cosas, como yo lo dije, asociadas visiblemente al pecado que nos afecta, así como fue para los israelitas, las alhajas de oro, el orito con que hicieron el becerrito, ¿sabe? Ahora usted tiene que evaluar cuáles son esas cosas que le están afectando, le están impidiendo, ¿sabe? Lo están envolviendo en eso que se llama pecado. Y pecado, para aclarar algo allí, si no lo he dicho, es que todo aquello, querido hermano, querido amigo, que le quita el lugar a Dios, ¿sabe? Entonces, seguimos. Es importante entonces que valoremos todas estas cosas, ¿sabe? Por su bien y por el mío. Seguimos allí en el bloque de los versículos del 7 al 11 y comenzando allí por el versículo 7 y dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos del campamento, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En este bloque, la carga de la idea es que tiene que haber una intención, una intención en la búsqueda de la presencia de Dios, ¿sabe? En su vida. Tiene que haber una intención, una disposición, tiene que haber esa búsqueda de intimidad con el Señor para que esa manifestación de la presencia de Dios venga a su vida. Usted tiene que decidir hacerlo, así como dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, que usted tiene que practicar la palabra, y así como dice en Romanos, que la salvación viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, así tal cual, usted tiene que tener una intención, ¿sabe? No se puede quedar solamente en el que vas a oír solamente, no. Tienes que ponerlo por práctica, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la práctica? Que yo decido hacerlo. Una vez que me he arrepentido, una vez que se restaura la relación por ese pecado, por ese hecho que ha desagrado, que ha roto mi relación con el Señor y que el Espíritu Santo se ha apartado, entonces yo vengo y entonces me dispongo a que después que he hecho todos esos procesos, me dispongo para que la presencia de Dios intencionalmente venga a mi vida. ¿Y cómo viene la presencia de Dios a mi vida? Por eso mencioné en Santiago 1:22, ¿sabe? Que habla de lo práctico que debe de ser la palabra de Dios. Y Romanos 10:17, que habla acerca de que la salvación viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces son las dos disciplinas, son las dos herramientas, son los dos instrumentos que Dios ha determinado para que la presencia de Dios se manifieste en su vida. No viene por cosas así maravillosas, no. Ahora no, viene cuando usted acepta a Cristo, ¿sabe? En la antigüedad, en la iglesia primitiva, vino por la promesa del derramamiento sobre la iglesia, pero ahora viene sobre todos y cada uno de aquellos cuando aceptan a Cristo, ¿sabe? Entonces, la palabra clave aquí es esa palabra que dice buscaba. La palabra clave, sí. Y cuando vamos al lenguaje del hebreo, entendemos que esta palabra guarda mucha relación con la palabra que utilizó Esdras allá en Esdras 7, capítulo 7, versículo 10, cuando dice que Esdras se dispuso su corazón para inquirir. Entonces esa palabra inquirir es que él buscó de la mejor manera, ¿sabe? De una forma intensa, investigar qué
lo que la palabra de Dios tenía para él. Y aquí esta búsqueda de la palabra tiene la misma intención, tiene la misma carga de búsqueda de la presencia de Dios. Usted tiene que disponerse, usted tiene que encontrar ese algo, pero tiene que hacerlo con esfuerzo y con consistencia. Usted tiene que venir, sí, el culto de oración, usted tiene que leer, ¿sabe? Las lecturas que se envían allí por el chat de la iglesia, las lecturas diarias. A los que se discipulan tienen que venir a la hora, tienen que estar aquí para cada paso que se da. Usted debe de hacerlo, usted debe de buscar en todas las formas y maneras y medios posibles de que esa presencia de Dios se manifieste en su vida, con intensidad, con esfuerzo. Nada sucede si usted se queda allí sentadito, ¿sabe? No sucede así. Hay que trabajar, ¿sabe? Hay que disponerse. Usted tiene que leer su palabra. Usted tiene que congregarse, ¿sabe? Usted tiene, porque tiene esa carga de intención que lo tiene que decidir. ¿Por qué? Porque Dios es caballero. Así como Dios decidió colocar allá en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo a Adán, mira, puedes hacer de todo allí, parafraseando, pero de este árbol que está en el medio del huerto no coma, porque ciertamente el día que coma de él vas a morir. A lo mejor no va a morir en el momento, pero sí va a morir la muerte segunda, la muerte espiritual. ¿Sabe? Entonces, las instrucciones están dadas. No es eso como que cuando a uno se le pierden las llaves, ¿sabes? Se perdieron las llaves, no, tranquilo, no hay problema. No, tiene que haber una dedicación de trabajo, de insistencia, ¿sabes? La carga exactamente de aquí del pasaje es que usted debe de buscar a Dios en oración y adoración. Eso, como lo hacía Moisés, ¿sabe? Que hablaba con Dios por allá en el versículo 8, más adelante está, ¿sí? Y en el versículo 9, sí. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hasta allí, ¿verdad? Y entonces la palabra clave es que hablaba. Y la esencia de esta palabra, su significado es que hablaba, conversaba. Era algo fluido, era algo natural, no era una cosa abstracta que demasiado compleja para comprender. Una de las incógnitas de los problemas del milenio, pues, que se hace tan difícil que tienen que haber no sé cuántos matemáticos y no sé cuántos científicos con 200% de IQ. No se trata de eso, se trataba de algo más cercano, algo en lo cual sí se hablaba con claridad, se hablaba lo correcto, pero era algo allí como lo expresa el mismo versículo, dice: y hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Sí. Entonces, porque Dios no habla de manera oscura, ya lo hemos dicho, Dios no habla de manera confusa, en ningún momento. Dios siempre nos va a hablar de tal manera que nosotros le comprendamos plenamente. ¿Saben? Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso es. Así habla Dios. No es como algunas doctrinas salvajes, dañinas, perjudiciales, que
que se orientan en confundir a los feligreses, a aquellos que vienen a reunirse buscando una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra que los ayude a salir del proceso. No, el Señor habla con mucha claridad, ¿sabe? Nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo es la forma más práctica de aplicarlo a nuestra vida. ¿Sabía usted? Entonces, vea, una forma gráfica de que yo le pueda ejemplificar todavía más esto. Usted sabe que los científicos, ellos se reúnen para construir esos grandes observatorios, usted sabe, para observar las galaxias, las estrellas y como decía una caricatura por ahí, al infinito y más allá. Algo de eso, ¿sabe? Estos científicos entonces construyen estos grandes observatorios, pero no lo hacen a donde están las ciudades cosmopolitas, ¿sabe? No lo hacen donde está Nueva York, aquí en Caracas, o Río de Janeiro, a donde hay bastante bullicio, a donde hay bastante interferencia. No, nada de eso. Lo hacen en las montañas más alejadas, ¿sabe? Más lejanas, a donde haya la suficiente posibilidad de que ellos puedan tomar esas grandes fotos allí, de todas esas estrellas y de todas esas galaxias sin ningún tipo de interferencia. Porque usted sabe que las antenas parabólicas de los teléfonos, porque usted sabe que el bullicio de las personas, eso crea interferencia para los aparatos de alta tecnología y de alta sensibilidad que hay en esos observatorios, ¿sabe? Sí, y así como estas personas edifican, construyen estos observatorios, fue lo que hizo Moisés, ¿sabe? Cuando construyó, sacó del pueblo el lugar, la tienda a donde iba a orar y a adorar al Señor, ¿sabe? Entonces es importante, ¿qué es importante aquí? Que usted, para disponerse, apartarse del Señor, a hacer como conviene, a buscar desesperadamente, intensamente la presencia de Dios en su vida, orando, haciendo las cosas como conviene, usted tiene que apartarse del bullicio. Mire, de este aparatico, ¿dónde está? Caramba, aquí está. De este aparatico y de las señales que emite. Usted sabe cuando le llega un mensajito, las alertas, las cosas. Porque usted no me puede decir a mí que usted tiene un gran estilo de vida de oración cuando usted las 24 horas del día mantiene el bendito teléfono pegado a la palma de la mano. ¿Sabe? Tiene que liberarse de eso. Tiene que salir de esa interferencia. No sé. ¿Por qué? ¿Sabe? La presencia de Dios jamás se manifiesta donde hay el bullicio. ¿Sabe? Cuando el profeta escuchó que la presencia de Dios se manifestó, no fue con el tornado o con el fuego o con las otras manifestaciones con las cuales Dios ejecutó. Dice que Dios se manifestó después del sonido, del silbido apacible. De allí es que nace una buena relación con Dios, que se restaura, que usted puede vivirlo. ¿Sabe? De allí dice el Señor, pero tú cuando ores, entra a tu puerta, ciérrala, que nadie se entere de lo que tú estás haciendo. Y el discípulo cuando vio que el Señor oraba, ¿sabe? Y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué usted cree que fue que el discípulo le dijo al Señor que le enseñara a orar? ¿Ah? Porque el Señor tenía un estilo diferente de oración.
¿Sabe? Y de eso, de la presencia de Dios, el Señor sí sabía. Y dice que se paraba muy de mañana. Y ese muy de mañana en el contexto del pasaje donde está ubicado esa porción de la Biblia que yo les estoy diciendo, les estoy comentando. Como las 3 de la mañana por allí. ¿Sabe? Cuando todo está serenito. Ay, hermano Guillermo, sí, es usted. No me crea a mí. Yo yerro. Si usted me mira a mí, seguro que yerra. Pero si usted ve al Señor, a Cristo, que es el que está ejemplificando este pasaje, usted la va a hacer, usted la va a acertar. Porque el Señor es el que está presentando este estilo de vida de oración, ¿sabe? Y es lo que el Señor nos está diciendo aquí a la luz de este pasaje. La Biblia no es mía, yo no morí por ninguno, ¿sabe? Es su palabra, que nos da vida, que nos alienta, que nos motiva, que nos exhorta, nos reprende, nos disciplina. Sí, porque es necesario, porque no podemos ser hijos si no se nos corrige, si no se nos disciplina. Entonces seríamos otra cosa y no hijos. En Juan capítulo 1:12 dice, y a los que le conocieron, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y entonces si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas de Dios, tenemos que andar en las cosas de Dios, tenemos que practicar las cosas de Dios. No sé, algunas aplicaciones así en este blog, que es que bueno, tiene que salir del ruido digital, hermano, ¿sabe? Tiene que desprenderse de ese ruido digital. Luche, pelee, ¿sabe? Pelee por su vida espiritual. Tiene que batallar. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que orar y tiene que leer su Biblia, tiene que congregarse, ¿sabe? Porque es la única manera que podemos crecer, de que seamos orientados. Usted tiene que escuchar, venir a escuchar palabras de vida. Usted tiene que leer para ver qué es lo que Dios le va hablando en la semana. Ah, hermano Guillermo, que eso no, yo no, eso está muy difícil, eso está muy complejo. Para nosotros sí es, claro que sí es, pero para Dios no. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, dame la fuerza, porque yo no puedo. Yo siempre cuando comienzo a orar le digo, oye mi compa, yo estoy poquitico, ya no puedo, estoy cansado. Con honestidad se lo digo. Nada más ayer hablando con mi esposa y antes le digo, oye mi amor, mira, estoy evaluando dejar muchas cosas, porque yo me quiero quedar con Cristo, porque no he visto, conocí al Señor cuando tenía 25 años y en toda esta vida no he visto que haya algo mejor para Guillermo Román que servirle al Señor. ¿Ah? ¿Sabe? No lo conocí hoy o ayer. Antier cumplí 56. O sea que ya tengo un poquito de trayecto, ¿sabe? Por su purita misericordia. Usted no se imagina de dónde el Señor me sacó. Del lodo cenagoso a donde me encontraba, en la perdición más oscura. Me ha librado mi Señor, me ha rescatado. Oye, y he podido ver sus maravillas en mi esposa. ¿Sabe? El Señor me dio una esposa maravillosa. Mis hijos, ¿sabe? No merezco nada de eso. Sería necio si pretendiese que sí lo merezco, pero no lo merezco. Ahora usted tiene que evaluarse, ¿sabe? No podemos pretender que vivimos conectados, sí, somos los más espirituales, cuando vivimos allí hiperconectados. Es necesario acercarnos al Señor con una transparencia total. Aquí estoy yo, Señor, tal y cual como es, sin ningún tipo de máscara religiosa, nada de eso, ¿sabe?
Ningún tipo de máscara religiosa, auténtico como usted, tiene que ir delante de su Señor y decirle: Señor, aquí estoy torpe, lento, que no lo entiendo todo, pero que necesito que tú me ayudes, que me animes, que me saque de este precipicio a donde me encuentro, porque no puedo solo, jamás podría. Y bueno, hay en este tercer bloque, del 12 hasta el 16, hay una condición aquí innegociable. Hay algo innegociable que el protagonista de este pasaje nos dice, y lo voy a leer directamente para avanzar, porque creo que me pasé ya del tiempo. Dice en el versículo 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Así le dijo, ¿sabe? Moisés al Señor. Reconoció su debilidad, su flaqueza, todo lo que usted pueda pensar, hacer o decir. Pero consideró que Dios mismo, que la esencia de lo que Dios quería hacer en su vida, que la manifestación de Dios en su vida era más importante que ir a la tierra prometida. Ahora bien, ¿qué estamos considerando importante? ¿Sabe? ¿Qué es eso tan importante? Ayer le decía a mi esposa, estoy considerando paralizar los estudios de posgrado. Se lo dije, vamos a orar en cuanto a eso. Porque a la luz de esta palabra me confrontó. ¿Será por vanidad? ¿Será por orgullo? ¿Será por pretensión? ¿Qué otra cosa será? Porque de esto que estoy estudiando, les comentaba a mi esposa, estoy así como que cansado, como que fatigado. Tengo casi 10 años estudiando bachillerato, pregrado y ahorita el posgrado. ¿Sabe? Y no lo digo por pretensión, por alarde, porque ya estas cosas ya no me... Ya han dejado, de verdad que estoy pensando que lo más importante es mi condición espiritual, que lo más importante es la condición espiritual de mi familia, que lo más importante es que otros conozcan de Cristo, que lo más importante es que yo inquiera la palabra del Señor, dedicándome a estudiarla meticulosamente, para aplicarla a mi vida, para ponerla por práctica y para compartirla. Eso es lo que estoy determinando, porque eso es lo que me ha dicho mi Señor. ¿Ah? Entonces, ¿pero qué es lo que usted está valorando? ¿Qué es lo que usted está considerando? ¿Será su salud? ¿Será su trabajo? ¿Será su casa, el carro, la cuenta que tiene ahí? ¿Qué es lo que usted está valorando más que a su Señor, que le rescató de las tinieblas, lo sacó de un mundo de perdición y lo atrajo a usted hacia Él con hilos de amor? ¿Sabe? Estaba perdido. Estaba sin rumbo y sin dirección. Un desastre de vida de su servidor. Si no fuese porque Cristo vino a mi vida, ¿sabe? Verdaderamente no sirviera para nada. Como dice un amigo mío, solamente para 3 cosas. Para nada y para nada. Entonces, oye, querido hermano, es importante que nos evaluemos a la luz de este pasaje. Si usted decide así, usted se para en la brecha, porque Dios está buscando hombres y mujeres de valor que se paren en la brecha y le digan al Señor: heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Sabe? Pero si es tu voluntad, Señor,
yo quiero ir, pero contigo. Sin ti no quiero dar ni un solo paso a ningún lado, ¿sabes? Entonces, hay una diferencia aquí bien clara, ¿sabes? Y no está en cuántas cosas usted maneje, ¿sabe? Como creyente o como iglesia local. La idea aquí en esta parte es que la evidencia de Dios sea viva y palpable. Que Dios se manifieste en usted vivamente y que otros la puedan ver. Que usted se arrepintió, pero que usted ha decidido entonces devolverse de sus malos caminos y que otros puedan ver la manifestación de la presencia de Dios en su vida. Mire, este tipo era un ladrón, pero ya no está robando. Mira, esa hermanita era mentirosa, vale, era mitómana. No, pero ahora no, mira, habla con verdad. Dice como dice la Escritura, digo verdad en Cristo y no miento. Pablo hablando de las cosas espirituales. De eso, ¿sabes? Práctica, necesitamos más práctica, porque estamos a la luz de la venida del reino de los cielos. Estamos cerquita de que la manifestación de nuestro Señor y Salvador venga. ¿Cómo lo va a esperar? ¿Cómo lo vamos a esperar? Moisés le dijo, mire, Señor, la mejor evidencia, léalo allí en ese versículo 16, ¿sabe? Del cierre, le está diciendo a Moisés, es que tú andes con nosotros, que la presencia de Dios esté en usted, que el Espíritu Santo se pueda verse mover en su vida, ¿sabe? Enriquecido, hablándoles a otros de Cristo, alentándoles. ¿Cuánta gente hace falta, sabe? ¿Cuántos hombres y mujeres hacen falta? Porque cada segundo que nosotros estamos aquí, se va mucha gente, ¿sabe? Muchas almas a una eternidad sin Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, con esto cerramos esa parte y llegamos al final del pasaje, cuando dice en los versículos del 17 al 23, dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le dice, perdón hermano, Dios le responde a Moisés en el versículo 20, mira Moisés, no ha habido hombre que vea mi rostro y quede bien. Vamos a cortar por ahí, vamos a decirte, ¿sabes? Sin embargo, Dios no rechaza, ¿sabe lo que la intención, el anhelo que había en el corazón de Moisés, que era ver la manifestación de la gloria de Dios? Dios no le rechaza y le dice, pero mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a esconder, en el versículo 21, te voy a esconder aquí en la roca. Y todos sabemos cuál es la roca, ¿verdad? Todos sabemos cuál es la roca. Dice Pablo hablando del Señor, y la roca es Cristo. Esa es nuestra roca. Y dice que lo metió allí, lo escondió en la roca, allí. ¿Sabe? Para que Moisés pudiera ver su gloria. No me vas a ver de frente, no me vas a ver la cara, pero vas a ver mis espaldas, Moisés. ¿Oíste? Quédate aquí para que la roca sea el filtro. Porque, oye, yo soy un Dios santo. Y si tú estás en mi presencia, ves mi gloria, mi santidad te va a consumir. Es lo que le estaba diciendo. Así que yo te voy a poner aquí en la roca el filtro, Cristo. ¿Sabes? Cristo mismo lo puso ahí en la roca
y el Señor pasó anunciando su gloria. Y después quitó la mano y Moisés, uno de los pocos seres humanos que ha existido sobre la faz de la tierra, que ha podido ver por lo menos la espalda de la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Una maravilla, hermano, nada que se le configure. Solamente los milagros y las maravillas que hizo nuestro Señor. Pero aquí en el Antiguo Testamento es una de las cosas, ¿sabe? De las tipologías, de los simbolismos que hablan claramente acerca de nuestro Señor. ¿Sabe? Entonces, Cristo es esa peña. Si usted decide hoy que el Señor lo esconda en esa peña, porque usted determinó, entendió, comprendió que su pecado, que su orgullo, que su altivez, que su prepotencia, que todas esas cosas, sabe que usted no sabía, pero que hoy se enteró, porque el Señor le está anunciando toda esta buena noticia para que usted pueda devolverse de su mal camino y reorientar su vida hacia donde Él quiere, con esos planes maravillosos que solamente tiene nuestro Señor para todos y cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal. ¿Sabe? Porque esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, las maravillas que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando usted entre a la tierra prometida, ¿sabe? Esas maravillas, esas bendiciones. Entonces ahora todas esas cosas, la casita, el carro, la cuenta, los estudios, tal vez verdaderamente cobren sentido. Pero esas cosas van a cobrar sentido cuando la presencia de Dios esté asertivamente en su vida, repose en su vida, porque entonces usted va a tener la orientación indicada, la guía a toda verdad, la manifestación del Espíritu Santo a la iglesia de hoy, para que se oriente el camino de lo que debe hacer y de lo que no. Se fueron, hermano pastor, se fueron. Para cerrar, mire, la santidad de Dios es como que usted intentara ver el sol directamente. ¿Qué pasa? Que si usted intenta ver la luz del sol, automáticamente ese destello usted no lo va a resistir. En una fracción de segundo usted va a retraerse. ¿Por qué? El ser humano, la vista, no tiene ninguna capacidad de que resista la intensidad de la luz solar. ¿Sabe? Tiene que haber un filtro. De repente a uno como los soldadores, ¿sabe? Yo trabajo en algunas cosas en un taller, y para soldar, que es más o menos la misma intensidad o de repente parecida a la del sol, utilizamos un protector, algo allí, un filtro para poder ver los destellos de la soldadura. Asimismo, entonces, es la santidad de Dios, ¿sabe? Y el filtro que viene a ser Cristo, ¿sabe? Para con nosotros. Y es necesario que nosotros entonces podamos entender que solamente el éxito de lo que pueda parecer momentáneo solamente va a cobrar sentido cuando Dios esté en nuestras vidas. Si usted decide irse a la tierra prometida sin la presencia de Dios, si usted decide por las cosas, por ese éxito material momentáneo, oye, mire, yo no se lo recomiendo, ¿sabe? Porque sería una catástrofe total, cuyo destino sería la muerte eterna. Es necesario que en esta mañana nos despojemos de ese tipo de orgullo, de toda esa altivez, de toda esa vanidad, de toda esa prepotencia. Usted tiene que quitarse eso, pero tiene que ser voluntariamente. Dios es caballero, no obliga a nadie, ¿sabe? Es respetuoso. Usted tiene que decidirlo. Señor, aquí estoy yo, por si acaso, ¿sabe? Y para orar, algo que es un tema secundario en este pasaje, la oración. Usted tiene que salir, ¿sabe? Y levantar su tabernáculo,
su tiempo de oración. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de lectura? Necesitamos buscar a Dios como hacía Moisés. Hablar con Él como un amigo y decirle nuestra realidad. Y bueno, queridos hermanos, estamos al frente de todas estas realidades y verdades que el Señor nos ha hablado en esta mañana.